aquí por unos jóvenes, unos señores. Ustedes me perdonan, algunos de ustedes pensarán pues que los trato de, pero ese trato pues lo hago con afabilidad y no con Robert Olet, or, Robert or, ¿Se tildó o será solamente a mí? No, Igualmente, Mayra, invitación. se le tildó a él. Ok, gracias. Oh, Mayra, ¿qué pasó con el docente que se quedó como callado? Se le reinició el PC, que lo esperemos un momento. Sí, escribió en el chat que está reiniciando el PC.
jóvenes. Sí, profe, aquí ¿Me estamos. escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos muy bien. Con ustedes, hombre, se me reinició ese aparato. Bueno, muchachos, entonces estaba preguntando por Robert Orlet, que ¿sí se me reportó o no? Bueno, No, hasta el momento no se ha reportado. hasta el momento no se ha reportado. Bueno, si es que tampoco tengo la evaluación de Robert. Por ahí tengo otros 2 o 3, pero no he podido ver la lista, 2 más que no tampoco, pero a Robert sí. Y sí he visto que después que me desconecto, la foto de él queda ahí como que es el único que no se desconecta, como si lo dejara encendido simplemente y no estuviera aquí con nosotros. Bueno, vamos entonces, muchachos, a continuar donde veníamos. Habíamos terminado el estatuto contractual. Yo no he revisado. Dígame, Ramiro. Bueno. No, buenos días, qué pena. Bueno, no se preocupe. Entonces, ya la parte que tiene que ver con las capitulaciones, que es la que sigue ahí, la trabajamos, artículos 40, 41, 42, 43. Vamos a trabajar hoy un poco sobre las sucesiones. Entonces, cuando nos metemos en el mundo de las sucesiones, también, muchachos, esto expande cada día para el trabajo nuestro. Yo les contaba a ustedes en una anécdota que yo entré al derecho internacional privado fue por el mundo de las sucesiones. A mí no me dieron derecho internacional privado en la universidad, no lo vi, no tenía idea que era eso, había visto que era derecho internacional público. Cuando estaba recién graduado, tenía como 2 meses de graduado, un amigo que había sido compañero en la universidad, él de ingeniería, yo de derecho, pero éramos bastante cercanos. Le falleció una hermana que había dejado unas fortunas bastante considerables en Centroamérica. Y para ese momento yo recuerdo que él me llamó a mí para que habláramos del caso de la hermana y yo dije, no, aquí me salió, pues yo recién graduado, me salió el caso de mi vida. Y cuando me reuní con él, lo que me dijo es que quería que le recomendara un abogado que supiera. O sea, me había descartado de inmediato del todo del caso. Fue mi primera ilusión y mi primera desilusión en este asunto del derecho. Lo llevé donde el abogado que yo consideraba que era el mejor abogado de familia en el momento. Y a los 6 meses, este abogado no había movido un dedo. Decía muchas cosas, había dicho, pero no había hecho absolutamente nada. Y mientras tanto, pues como el otro era el amigo, yo me había estado documentando para colaborarle al amigo, estudiando para el amigo, no obstante que él me había excluido del caso. Considero pues que lo hizo de manera sensata. Y a los 6 meses, pues los bienes estaban se estaban escabullendo, y ya yo afortunadamente había estudiado lo suficientemente el caso para lo que necesitaba colaborarle al amigo y asumí el caso en ese momento, ya con el suficiente conocimiento. Luego el amigo pues creería que yo sabía más derecho constitucional de familia, perdón, que el otro fulano, pero porque había estudiado lo que tiene que ver con el derecho internacional privado, que cuando uno no lo aborda, creo que era Ramiro el que decía aquí en algún momento, cuando uno no lo aborda, y varios de ustedes en algún momento dijeron, no sabe uno para qué sirve esto, pero después uno se va encontrando con el asunto práctico, y a partir de ese momento, pues, yo comencé a llevar una serie de procesos en Centroamérica de sucesión mucho, porque había muchos y estaban de alguna manera interconectados. Era un momento en que mucha gente de Medellín mucha gente de Antioquia y de Colombia tenía negocios en Centroamérica, se morían jóvenes por las circunstancias que sean y ni siquiera sabían para dónde iba el patrimonio, y les ayudamos no solamente en las sucesiones, sino en los testamentos, etcétera, etcétera, en las capitulaciones posteriormente, y a eso pues fue abriendo
pasos en muchos aspectos de esto. De manera que con alguna frecuencia ustedes se van a encontrar que les consulten sobre este tema de sucesiones, que es elemental, simplemente que hay momentos en que uno no sabe por dónde abordarlos, pero con lo que veamos aquí ya sabremos cómo abordar el tema. E insisto nuevamente, nosotros no somos abogados, sino en Colombia. Y para ser abogados en México nos toca habilitarnos en México, en Honduras nos toca habilitarnos en Honduras, pero las personas lo que quieren es alguien de confianza que lo respalde, y esa era una comprensión que yo ni siquiera tenía en el momento cuando llevé a mi amigo donde el otro abogado, y después me di cuenta que tanto podía ser el otro como yo, porque se requiere un abogado que conozca de ese derecho en El Salvador, uno en México, uno en Guatemala, uno en Honduras, y así sucesivamente para el de sucesiones y para todos. La única excepción es el derecho, es la parte arbitral, donde nosotros podemos operar como abogados, perdón, podemos operar internacionalmente sin tener que acreditar la calidad de abogados. Entonces, si hablamos de sucesiones, ya estamos ubicados, creo que es el artículo 34, 44, creo. Si hablamos de sucesiones, la primera pregunta que nos toca respondernos es por el estatuto. ¿Qué estatuto es, señores, cuando hablamos de sucesión? Hola, Personal. buenos días. Real. Real. Y el estatuto real, sí, los dos. Estatuto real porque estamos hablando de la herencia, ¿cierto? Es estatuto real porque estamos hablando de la herencia, y la herencia es un derecho real. Entonces ya sabemos que si es estatuto real, porque recae sobre los bienes que componen la masa herencial, tenemos una regla, y es que hay que aplicar la ley del lugar donde se encuentren. Lo anterior significa que si hay bienes en Colombia, una sucesión en Colombia. Si hay bien en Argentina, una sucesión en Argentina. Si hay bienes en Salvador, una sucesión en Salvador. Y así sucesivamente se van a hacer tantas sucesiones como países con bienes haya. Esa es la primera regla. Ahora, ¿cómo se hace la sucesión en Panamá? ¿Cómo se reparten los bienes? Como diga el testamento. ¿Cómo se reparten en Argentina? Como diga el testamento. Y si no hay testamento, como diga la ley de Argentina, en Argentina. Y en México, como diga la ley de México. Y en Panamá, como diga la ley de Panamá. Por eso, ustedes encuentran que la ley 33 no se refiere propiamente a la sucesión intestada, sino a la sucesión testada, a la sucesión que se hace con testamento. Ayúdenme con el Código Civil, por favor, con el artículo 1055. Algunos de ustedes que me ayuden con ese artículo, artículo del Código, por favor, para abordar esta temática. ¿Cómo dice? Definición de testamento. Sí, señor. 1555. El testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. 1055. Sí, señor. Muchas gracias, Ramiro. Ese es el testamento. Es un acto más o menos solemne. ¿Qué significa, señores, que sea un acto más o menos solemne? ¿Qué es eso de más o menos en esa definición? Ayúdenme con eso, por favor. Profe, pensaría yo que no requiere de muchas condiciones para que se lleve a cabo. No requiere de muchas condiciones. Diana Lucía. Hola, profe, que unos se pueden hacer con el notario y hay otros que lo hacen las personas como sin estar en la notaría cuando están próximos a morir,
pues como en otras circunstancias muy distintas al notario. Efectivamente. Hay unos testamentos que son más solemnes y otros que son menos solemnes, ¿cierto? Ahí está la expresión técnica, ¿cierto? No la expresión arbitraria de que algo es más o menos, como cuando le preguntan, ¿cómo te fue en la materia? Más o menos. Eso es una expresión completamente arbitraria y equívoca. Pero cuando aquí dice más o menos, no hay arbitrariedad ni hay equívoco. Que el testamento sea más o menos solemne significa que unas veces es más solemne y que unas veces es menos solemne. Hay testamentos más solemnes, como el que se hace por escritura pública, y hay testamentos menos solemnes, como el testamento verbal, como el testamento marítimo, como el testamento militar, los testamentos no ocupativos, etcétera, que van aumentando el grado de solemnidad. Entonces, el más solemne de todos es el testamento que se hace por instrumento público ante notario público. Nosotros nos vamos a encontrar, y esta lectura la van a hacer ustedes por cuenta de ustedes, estos artículos. 1053 y 1054, yo creo que son esos. Yo estoy aquí hablándoles de memoria, yo les digo que memoria no, les estoy hablando de memoria porque no he abierto códigos, pero ya voy a corroborar y ustedes me ayudan a corroborar también allá. 1053 y 1054. Herederos extranjeros. Exactamente, sí, señor. Ese es. Esos dos, cuando la sucesión es intestada. Y otros dos artículos que son el 1084 y el 1085 para el otorgamiento de testamentos en el exterior, que nos permite a nosotros entender que nosotros podemos otorgar un único testamento, nosotros como colombianos, pero no solamente nosotros como colombianos, sino que nosotros en cualquier parte del mundo podemos otorgar un único testamento para que tenga efectos en Colombia o para que tenga efectos en otra parte del mundo. Tuvimos muchos enredos ahora cuando comenzó la pandemia. Yo recuerdo que el procedimiento que más hice fue testamento, que el asunto era muy asustador realmente. Ya uno perdió de vista lo que era el susto de marzo de 2020, ¿cierto? Ya ese susto donde todos nos podíamos morir y donde todos, y yo recuerdo que tuve una lluvia de testamentos impresionante, la gente me llamaba para asesoría en general y nos tocó en muchos casos pedir el acompañamiento de los cónsules porque, por ejemplo, en Barcelona se negaron a hacernos testamentos. En una notaría de Monterrey se habían negado a hacernos testamento, aunque finalmente pues en Monterrey el asunto se solucionó sin necesidad del cónsul, pero en el caso de Barcelona sí hubo que pedir ayuda al consulado para que interviniera para efectos de que se otorgara el testamento. Porque una persona colombiana en Monterrey, una persona colombiana en Londres, una persona colombiana en Barcelona, una persona colombiana en Boston o de cualquier parte, no tiene que ser colombiano, con que tenga bienes en Colombia es suficiente para que quiera hacer un testamento que produzca efectos en Colombia y entonces lo puede hacer en Boston, Londres, Monterrey, Barcelona, etcétera, ¿cierto? Y un testamento que tenga los diferentes capítulos. Y aquí nos encontrábamos pues con eso, personas que tenían bienes en Colombia y en Nicaragua, personas que tenían bienes y en México y en Colombia, en España y en Colombia, en Londres y en Colombia, etcétera, etcétera. Y hacíamos un único testamento o se reorganizaba el único testamento, etcétera, para efectos de ubicar lo que era la distribución de los bienes. Eso para el caso colombiano, ustedes encuentran de cómo otorgar el testamento en el extranjero las dos fórmulas, el del 1084 y el del 1085. El testamento otorgado en el exterior conforme a la ley del país extranjero donde se otorga o el testamento otorgado en el exterior conforme a la ley colombiana.
Y ya para los artículos, para la sucesión intestada, se encuentran la regla del 1053 y el 1054. No pierdan de vista, jóvenes, no pierdan de vista que cuando les toque la sucesión, ustedes deben consultar la ley del país donde se dejaron los bienes. Es que mi mamá falleció y dejó bienes en México. Vamos a ver qué dice la ley de México. La ley de México sobre las mejoras, la ley de México sobre quiénes son herederos y quiénes no son herederos, sobre si el testamento está bien hecho o no está bien hecho, porque recuerde que muchos países contemplan los herederos forzosos y entonces hay que mirar que son herederos forzosos. Tampoco pierdan de vista una cosa, que los abogados, y esto le pasa mucho a los abogados recién egresados, y ese error no lo deben cometer ustedes, que los abogados queremos ser como brujos y entonces saber todo. Resulta que Ramiro Eliezer viene donde mí con una consulta y es como si yo fuera un brujo y le mirara a él todo su espectro y todo su mundo y le respondiera de una vez. Y entonces termina uno respondiendo cosas equívocas. Uno pide información, uno hace como ustedes han visto que hacen los médicos, ¿cierto? Que el médico dice, tráigame documentos, tráigame estos documentos, hace unas preguntas pues por los antecedentes, manda a hacer exámenes y después de eso es que uno da los conceptos definitivos, ¿cierto? Uno puede hacer prediagnósticos, pero uno no hace diagnósticos y no cometan ese error de actúen con la madurez cuando se gradúen para tener la información completa y cuando Ramiro Eliezer le llegue allá a la persona diciéndole es que mi mamá murió en El Salvador, entonces él dice, perfecto, hay que hacer esto, pero espéreme, yo estudio el caso, porque me toca buscar el Código de El Salvador, descargar el Código de El Salvador y estudiar qué dice la sucesión en El Salvador y quiénes son herederos conforme a la ley de El Salvador. Todos los códigos, desde Canadá hasta Cabo, hasta Tierra del Fuego, pasando por todas las Antillas, se los encuentran ustedes en la OEA y se los encuentran en español. Todos están en español. Si usted sabe francés y se quiere lucir en francés, lo descarga en francés, que también están en francés. Si sabe inglés y se quiere lucir en inglés, pero para efectos de lo que nos interesa, están en español y usted los puede descargar en español todos. Desen una pasadita por la OEA, por la parte jurídica de la OEA, porque nosotros solamente conocemos a la OEA desde la parte politiquera, cuando comienza a decir que si un presidente es bueno o es malo, que si un presidente debe salir, pero la OEA cumple un papel extraordinario para nosotros los abogados. Además de que ustedes pues pueden ver cursos y cosas ahí en la página de la OEA que les ofrece a ustedes de capacitación como abogados, y no solamente como abogados, pero lo que nos concierne a nosotros como abogados ofrece capacitaciones internacionales y también nacionales, pues también las que se ofrece todo el mundo ya hoy, pero les ofrece a ustedes pasantías de 15 días en Brasil o en Argentina o según para efectos de curso. Pero dejemos eso de lado porque no nos concierne ahora y volvamos sobre el tema de la sucesión testada. Entonces tenemos que la sucesión testada, desde luego se hace con testamento y el testamento tiene que respetar las normas de determinado territorio, ¿cierto? De ese territorio donde se encuentran los bienes. Es decir, no saltarse las legítimas rigurosas, por ejemplo. Cuando no hay legítimas rigurosas, pues los bienes por testamento se pueden dejar a cualquier persona. Entonces ya ahora sí vámonos a lo que nos dice el artículo 44, creo que es el primer artículo de la ley 33. ¿Qué dice al respecto, señores? Artículo 44. La ley del lugar de la situación de los bienes hereditarios al tiempo de la muerte de la persona de cuya sucesión se trate, rige la forma del testamento. Esto no obstante, el testamento otorgado por acto público con cualquiera de los estados contratantes será admitido en todos los demás. Perfecto. La ley del lugar donde se encuentran los bienes, es decir,
falleció la persona y dejó bienes en El Salvador, que pusimos como ejemplo. Ya aquí nosotros no nos interesa saber qué dice la ley de Panamá o qué dice la ley de Venezuela. No, es que sí nos interesa porque también dejó bienes en Panamá y también dejó bienes en Venezuela. No, cada caso se estudia de manera separada. Lo que diga la ley de Salvador no tiene nada que ver con lo que pueda decir la ley de Venezuela o con lo que pueda decir la ley de Panamá. Entonces, para efecto de los bienes que están en Salvador, yo estudio la ley de Salvador. Y la ley de Salvador es la que define la forma del testamento. Si este testamento puede ser verbal, puede ser marítimo, puede ser nuncupativo, puede ser militar, etc. Sin embargo, ese testamento hecho por escritura pública, yo lo puedo hacer valer en Salvador. Ahora, obvio que me toca a mí hacer todos los procesos de apostillaje, y si el país, como es el caso de Nicaragua, no está en la convención de apostillaje, me toca hacer legalización y posteriormente apostillaje del documento para hacerlo valer ante la autoridad de Nicaragua, si es del caso. Ahí donde voy a hacer valer el testamento. Entonces, esa misma ley, ¿qué más dice el otro artículo, señorita Omaira María? El que sigue, el 45. Artículo 45. La misma ley de la situación rige: A. La capacidad de la persona para atestar. B. La del heredero o legatario para suceder. C. La validez y efectos del testamento. D. Los títulos y derechos hereditarios de los parientes y del cónyuge superstite. E. La existencia y proporción de las legítimas. F. La existencia y monto de los bienes reservables. G. En suma, todo lo relativo a la sucesión legítima o testamentaria. Perfecto. O sea que yo no puedo llegar a Nicaragua pensando, es que la sucesión en Colombia es, recuerda que ya lo vivíamos cuando hablábamos de las capitulaciones. Es que la sociedad conyugal en Colombia es, me importa 5 lo que sea la sociedad conyugal en Colombia. Es que la sucesión en Colombia es, me importa 5 lo que sea la sucesión en Colombia. Cuando estemos en Nicaragua, lo hacemos con la ley de Nicaragua. Cuando estemos en El Salvador, lo hacemos con la ley de Salvador. Cuando estemos en Monterrey, lo hacemos con las normas del Estado de León o del Estado de México, según el caso, ¿cierto? Nos seguimos a la ley del lugar donde se encuentran los bienes. Eso es fundamental y eso es lo que define si el causante tenía o no tenía capacidad para atestar, si el heredero tiene o no tiene la calidad para ser heredero, ¿cierto? El monto de las legítimas. Mire que el monto de las legítimas en Colombia era el 50% y a partir del 2019 creo se volvió el 75%. Entonces, para que no vayamos pensando que las legítimas son las mismas en todas partes. En Colombia se aplica lo de Colombia y en otra parte lo de otra parte. Esto parece como si fuera algo extraordinario, pero mire que es lo que nosotros vivimos todo el tiempo, por ejemplo, con normas catastrales, con normas de renta a nivel departamentales o con normas de uso del suelo. Es que Ramiro tiene una finca en San Jerónimo y tiene otra finca en Sopetrán. Y como están tan cerquita, entonces él va a hacer el mismo plano. No, usted para hacer la de San Jerónimo necesita saber cuál es el POT de San Jerónimo y para hacer la de Sopetrán necesita conocer cuál es el POT o el esquema de ordenamiento territorial según el caso del otro municipio. Y eso es lo mismo que pasa aquí, es decir, no es la misma norma para todos los estados, es simplemente comprender esa parte. Entonces, ahí eso es como lo fundamental, tener en cuenta, como les decía, ustedes van a tener todos los códigos al alcance de la mano. Yo no les voy a decir ahora que se vayan a descargar los códigos porque pues eso no tiene sentido, ¿cierto? Uno estudia el derecho de uno y estudia el derecho de México cuando le toca y estudia el de Argentina cuando le toca, porque a veces no le da uno tiempo a estudiar el de uno, pues mucho menos el de otra parte. Y aquí lo que hay que estudiar es la norma de derecho internacional privado. Ahora, no pierdan de vista que todos esos países de Centroamérica se rigen por el Código Bustamante. El Código Bustamante ustedes también lo encuentran, no solamente en Google, sino en la OEA. No se confíen mucho
no se confíen mucho de los códigos descargados a través de Google, porque eso no es fiable, pues del que uno descarga directamente en el buscador sin irse a un sitio oficial, porque pues todos lo descargamos a través del, pero yo me voy a la Secretaría del Senado o me voy a la Secretaría de la Alcaldía de Bogotá o me voy a determinada institución y lo descargo desde ahí, un código oficial, pero Google me arroja a mí un montón de códigos, muchos de los cuales pueden estar desactualizados o muchos de los cuales pueden estar editados. Aquí hubo un momento en que las multinacionales nos daban muestras de códigos editados para que uno tuviera una comprensión equívoca de las normas. Entonces usted bajaba el código de Nicaragua y resultaba que era un código editado por una multinacional, que usted lo descargaba y usted creía que la norma de Nicaragua decía una cosa de una manera y resulta que la decía de otra manera. Pero para efectos de simple estudio, pues uno puede descargarlo por ahí tranquilamente, pero es más fácil descargarlo directamente de la web. Y más confiable para uno estar más seguro. Los tres artículos que siguen, 46, 47 y 48, son artículos que tienen unidad de materia. Es decir, se refieren todos a la prelación de créditos. ¿Recuerdan ustedes qué es prelación de créditos? El orden en que se deben pagar las deudas. El orden en el que se deben pagar las deudas, exactamente. Pero aquí entra un aspecto que es el aspecto internacional, porque cuando nosotros hablamos de prelación de créditos, esa partecita, muchachos, de prelación de créditos, aprovechen el interregno entre el 15 de enero, que terminamos este vacacional, y el día que inician las clases en la universidad, para que ustedes le den una repasadita a prelación de créditos. Porque ese tema, muchachos, hay que tenerlo muy cerca del entendimiento, muy cerca de la mente, muy fresco. Y más ahora, porque nosotros estamos enfrentándonos a una cantidad de empresas que se están disolviendo, que están en insolvencia en este momento. Nosotros, el pánico fue en el 2020, la crisis económica es en el 2022, para que de pronto, es como la Guerra Fría, la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Que la Primera Guerra terminó en la primera década y la crisis fue en la segunda década. Entonces, para que ustedes como abogados estén preparados, y a ustedes que ya llevan 8 semestres, 9 semestres presentándose como estudiantes de Derecho, en determinado momento las personas se van a acercar y le van a preguntar. Y ustedes van a sentir la utilidad del conocimiento cuando puedan responder de manera más o menos aproximada a la realidad. En esos órdenes de prelación de créditos, ¿cuántos órdenes tenemos, señores? Prelación de crédito. ¿Cuántos órdenes existen? Creo que eran 4, si no estoy mal. Primera, segunda, cuarta generación, creo que son. Yo creo que 3. Pero miremos el código, a ver qué dice. En el código no se los encuentran fácil porque son muchos artículos. Los van a encontrar a partir del 2488, ¿cierto? Del 2488. Pero el código se extiende por muchos artículos, pero hay que mirarlo, don Ramiro, ¿sí? No ahora, pero sí hay que mirar el tema de la prelación de créditos. Por lo pronto, yo les hago un recorderis aquí. Tenemos órdenes y grados. Órdenes y dentro de los órdenes, grados. El Código Civil colombiano habla de 5 órdenes, lo que significa que hay 6.
Si el Código Civil colombiano para efectos internos habla de 5 órdenes, es porque hay 6. Simplemente que en los 5 órdenes, recuerden que los acreedores a quien se debe. Los acreedores se dividen en 2 grupos. Esto no lo pierdan de vista. Para todos los efectos, tenganlo pendiente. Los acreedores siempre se dividen en 2 grupos. Uno que se llaman acreedores internos y los acreedores externos. ¿Quiénes son acreedores internos? En una sociedad, los socios. Y en una herencia, los herederos. Son los acreedores internos. A estos les toca solo cuando se haya pagado a los acreedores externos. Los herederos solo tienen derecho después que con la masa de bienes se haya pagado a todos los acreedores externos. Y lo mismo sucede en la liquidación de la sociedad. Los socios solo tienen derecho después de que se haya pagado a todos los acreedores externos. Recuerden que disolución de la sociedad es el equivalente funcional jurídico a muerte de la persona natural. Y sucesión es el equivalente funcional a liquidación de la sociedad. Son las instituciones jurídicas equivalentes. Entonces, dentro de los órdenes tenemos primer orden, y aquí tenemos grados. Primer orden, primer grado, que este grado fue recompuesto porque en el Código Civil aparece de otra manera, pero la UNICEF llega y dice, primero están los alimentos, y la OIT llega y dice, primero están los salarios. Entonces, ¿qué tenemos? Primer grado, alimentos. Segundo grado, salarios. Tercer grado, los gastos de clínicas, los gastos mortuorios, las costas judiciales y los tributos. 6 grados dentro del primer orden. Se paga primero el primer grado, después el segundo grado, después el tercer grado, después el cuarto grado, después el quinto y después el sexto. Y solo cuando se haya pagado todos los grados del primer orden, pasamos al segundo orden. Y solo cuando se pague el segundo orden, pasamos al tercero. Y solo cuando se pague el tercero, pasamos al cuarto. Y solo cuando se pague el cuarto, pasamos al quinto. Y solo cuando se pague el quinto, pasamos al de los acreedores internos. Entonces, en el segundo grado, ojo aquí que les voy a dar una información importante a ustedes, no solamente para su sesión, sino para lo otro, para los otros aspectos de su vida. En el segundo grado tenemos el que tiene el acreedor, el que tiene el dueño del hotel sobre los bienes que la persona dejó en el hotel para que se le pague su hospedaje. Primer grado. El que tiene el transportador sobre los bienes que transporta para que se le pague el flete. Segundo grado. El que tiene el acreedor prendario sobre el bien dado en prenda. Tercer grado. Eso significa que si yo le debo a Ramiro en prenda y el bien lo está transportando Juan Alberto tiene un mejor derecho que Ramiro, porque aunque ambos están en segundo orden, Juan Alberto está en primer grado y Juan Alberto está en segundo grado y Ramiro está en tercer grado. O sea que Juan Alberto tiene derecho a rematar la maquinaria, pagarse él y los excedentes dárselos a Ramiro. Aquí entra una ley, muchachos, que se me olvida el número ahora, 1006, no sé qué. Ustedes la buscan ahí y les aparece. Se llama Ley de Garantías Mobiliarias. Búsquenla. A mí siempre se me olvida el número, no sé por qué. La he estudiado todo lo que he podido, pero el número se me olvida. Ley de Garantías Mobiliarias, 1766, algo así es la ley.
esa ley de garantías mobiliarias establece también que los créditos que se dan en garantía tienen la misma garantía. 1676. 1676. Muchas gracias, don Giovanni. Tienen la misma garantía prendaria, es decir, también están en tercer grado. Esa norma, muchachos, también anótenla por ahí como una norma a tener en cuenta los que les guste el derecho comercial, porque es una muy buena forma de que los comerciantes alcancen liquidez. Porque les decía a ustedes en algún momento, los comerciantes mansitos no son, ¿cierto? Ustedes no se vayan por ahí, por el mundo, porque yo hablo mucho aquí de lo tramposos que son los sujetos en derecho civil y lo poco tramposos que son en el derecho mercantil. Yo hablo de eso con mucha frecuencia, pero no pierdan de vista una cosa: el principal incentivo del comerciante es el ánimo de lucro. Y hay una razón por la cual el comerciante, el de derecho civil hace trampa y el comerciante no. ¿Por qué yo de derecho civil le hago trampa a Ramiro? Porque yo no lo vuelvo a ver en mi vida. O lo vuelvo a ver, pero no vuelvo a hacer negocios con él. Ramiro me compró la casa y lo tumbé. Me perdonan la expresión grotesca, pero lo tumbé. ¿Y qué? Si yo no soy vendedor de casa, es decir, Ramiro va a decir de mí que yo soy un mal negociante. Es que yo no soy negociante. Yo le vendí la casa y ya perdiste, Ramiro, conmigo. Le vendí el carro a Omaira y le salió malo. Perdiste conmigo, Mayra. Yo soy un tramposo porque es que es el único carro que vende en mi vida. Entonces, a mí me importa 5 hacerle trampa a Ramiro, hacerle trampa a Mayra, pero cuando yo soy un comerciante, yo no le puedo hacer trampa a Ramiro, porque Ramiro va a volver donde mí, y va a volver, y va a volver, y va a volver. Y Omaira va a volver, y va a volver, y va a volver, y Ana Lucía va a volver. Entonces, por eso es lo que me incentiva a mí a tener una buena reputación en el comercio. Pero de ahí a que Ramiro ya no es un cliente mío, sino que es un proveedor. Y si no tomó las garantías suficientes, Ramiro puede estar en serios problemas conmigo. Ramiro puede estar en serios problemas conmigo, porque ahí es donde mucha gente se pierde con el comerciante. ¿Qué hace, por ejemplo, Ramiro? Ramiro diciendo es que Manuel Ballesteros le paga a Diana Lucía. Diana Lucía es proveedora y él le paga. Giovanni es proveedor y él le paga. Omaira es proveedora y él le paga completamente. O sea que si yo soy proveedor también me paga. Pero Ramiro en ese ejemplo pierde de vista que Diana Lucía, Giovanni o Mayra me están apuntando por debajo de la mesa con una Col 45 y él no tiene la Col 45 para apuntarme. Es decir, él no sabe que por eso es que yo pago. ¿Y a qué me refiero con la Col 45? Con las garantías. Diana Lucía me tiene hipotecada la casa, Giovanni me tiene hipotecada la bodega, o Mayra María tiene una hipoteca sobre la casa del suegro, que yo no tengo otra alternativa que pagar. Y Ramiro llegó donde mí viéndome que yo tengo carros, casas, bodegas y una cantidad de trabajadores y no sabe que todo lo que tengo lo debo. Todo lo que tengo lo debo. Unos bienes son del banco, otros están hipotecados a Giovanni, el flujo de caja está embargado a favor de Mayra por la 1676, creo que fue la que nos dijo Giovanni la norma. Y entonces Ramiro no tiene garantía. Y Ramiro me entrega 500, 1.000 millones de pesos, viene a cobrarme y yo, hermano, no tengo. ¿Cierto? Y creyó. Pero no vayan nunca como proveedores de un comerciante sin garantías. No lo hagan, muchachos. Si son comerciantes y si son asesores, díganle al comerciante que ustedes asesoran, cuando van a entregarle bienes a Manuel Ballesteros, bienes al otro, y pídale las garantías. Pídale siempre, pida garantías. Que si no tiene garantías, no se le puede entregar bienes. O sea, uno entrega 50 millones de pesos, los pierde, no es capaz de perder 50 millones de pesos. Pero ya cuando se habla de 100, 200, 500, 1000, eso le hace mella a cualquier empresa. A cualquier empresa le hace una mella grande. Entonces uno pide no solamente garantías quirografarias, que es el pagaré, sino garantías reales. Y esta ley que mencionó Giovanni ahora, es la ley de garantías mobiliarias que da la equivalencia a garantías reales. Es un punto para que lo tengan por ahí pendiente, muchachos, porque vuelve lo que les decía la clase anterior.
Que uno va pensando que un contrato con las cláusulas bien bonitas es un contrato bien hecho. No, 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 no. Si usted no tiene garantías, respaldos, usted no tiene un contrato. Usted no tiene un contrato. Cuando usted tiene garantías, usted tiene un buen contrato aunque lo haga de boca. Y el otro aspecto, ojo a este aspecto para que lo tengan pendiente, muchachos. Hay una ley que es la ley 66 del 68. Esa ley ya está derogada casi toda porque sale un nuevo decreto y otro y otro y otro. Esta ley habla de las construcciones y esta ley establece por allá por el artículo 20, 21, ustedes lo buscan, pero ojo a la información, que los promitentes compradores de proyectos inmobiliarios tienen la misma prelación de los acreedores prendarios. Esa norma es supremamente importante para nosotros, supremamente importante. ¿Por qué? Porque en cualquier momento ustedes se van a encontrar que el constructor se quedó insolvente. Esto pasa con alguna frecuencia. Que el constructor, por cualquier razón, no le alcanzó la plata. Pasa con bastante frecuencia. Y aparece el banco. Y el banco le dice, es que yo tengo una hipoteca. Yo tengo una hipoteca y yo me voy a quedar con los bienes por la hipoteca. ¿Qué le va a decir en ese momento Juan Alberto, que es el promitente comprador? Yo tengo una promesa de compra-venta sobre el apartamento 2606 de la Torre 1. Usted tiene un mejor derecho como hipotecario, pero yo tengo un mejor derecho que usted sobre ese apartamento, porque su crédito, señor banco, es de tercer orden, pero mi crédito es de segundo orden, de manera que el derecho me ubica a mí como promitente comprador antes que usted. Y eso mismo está en la 1156, que es la ley de insolvencia. Para que lo busquen, por los artículos 50 o 55, la 1156 menciona eso en 2 oportunidades. Y a esa búsqueda la hacen ustedes. Yo aquí les estoy entregando el dato de los acreedores que están en segundo orden. Ojo con esas 2 informaciones porque no se la encuentran fácil por ahí y lo saca de apuros. El día que se encuentren el constructor insolvente, ustedes tienen ese mejor derecho. Profe, es la 1116. La 1116, sí, señor, es la ley de insolvencia, sí, señor. Pero la otra que les mencioné, don Giovanni, es la ley 66 del 68. La primera que les mencioné. Bueno, en el tercer orden están los acreedores hipotecarios. Hipoteca de primer grado, de segundo grado, tercer grado, cuarto grado. En el cuarto orden está el que tiene el acreedor contra el deudor que administra patrimonio ajeno. Es decir, el que tiene el hijo contra el padre que le administró el patrimonio. El que tiene el pupilo contra el tutor que le administró el patrimonio. El que tiene el Estado contra el recaudador de impuestos. El que tiene la empresa contra el gerente que le administraba sus recursos. Y en el quinto orden están todos los que no estaban en ninguno de los órdenes anteriores. Ahora, llegó Marta Cecilia. La profe, es que se me había desconectado un momentico, que Bueno. se fue la luz, entonces mientras reiniciaba el módem. Marta Cecilia. Estoy en la casa, sino que es que estoy muy enferma. No, porque como aquí, yo recuerdo cuando yo llegué de Planeta Rica aquí, que a mí Medellín me parecía una ciudad súper rara y anormal porque no se iba la luz ni se iba el agua. Es que yo vivo en Santa Elena. Pero en Santa Elena tampoco se van, allá lo que hace es mucho frío, lo que necesita usted es fogata. Sí, no, pero es que sí hubo un apagón, pero acá sí hay apagones normalmente, es que ya está muy sobrepoblado. Sí, señorita. Sí, señor, muchas gracias. A usted, señorita. Bueno, no, a mí también se me desconectó el mío, no por apagón de luz, pero también. Entonces, les hago esta pregunta a todos ustedes. Si estoy en mi oficina y aparece mi hija a pedirme cuota alimentaria, me dice mi asistente, Manuel, aquí está
tu hija reclamando tu cuota alimentaria. Está el trabajador de la finca pagando el salario, cobrando el salario. Y está un proveedor cobrando una factura. O sea, en una condición normal. Un día 11 de enero llego a la oficina y me dice, aquí llegó tu hija a cobrar la cuota alimentaria, que son de 2 millones de pesos. Llegó el trabajador a cobrar el salario, que es de 2 millones de pesos. Y llegó un proveedor a cobrar una factura, que es de 2 millones de pesos. Y en la caja solo hay 2 millones de pesos. ¿A quién le pago? Me pregunta el asistente. Y yo les pregunto a ustedes. Cuota Tengo que monetaria. pagarle a alguno hija. primero. A la hija La primero. alimenticia que te Yo pide diría que alimentos primero. En esa circunstancia, yo le pago primero al que me dé la gana, ¿cierto? Al que quiera. Porque en esta circunstancia en que estoy planteando no existe la prelación de créditos. O sea, ¿para qué quiero que tengan esto claro en la mente, muchachos? No existe la prelación de créditos. ¿Cuándo existe la prelación de créditos? Solo existe prelación de créditos cuando hay liquidación de patrimonio. Es decir, o porque yo me declaré insolvente o porque me morí. ¿Cierto? O porque el comerciante se declara insolvente o porque disuelve la sociedad. De lo contrario, no hay prelación de crédito. Es decir, yo puedo pagarle al proveedor, viene el proveedor y le pago. Llegaron otros 2 millones de pesos más. Me dice, Manuel, entraron 2 millones de pesos más. Se los doy a la hija o al trabajador, a ninguno de los dos, porque por la tarde viene otro proveedor con la factura y ellos que esperen. ¿Cierto? O sea, yo puedo dejarlos a ellos de último. De últimos. Y uno primero los proveedores, que son los que me sostienen. El trabajador verá si renuncia y la hija también. Es que ellos también comen, pero a mí no me importa, ¿cierto? A mí no me importa. Porque la prelación de crédito solo existe cuando hay liquidación de patrimonio. Cuando yo me declaro insolvente o me muero y me van a hacer la liquidación. En ese caso hay que pagar según esa orden de prelación de créditos. ¿Sí me siguen con eso? Claro, profe. Sí, señor. Sí, es muy distinto. Porque en ese caso, muchachos, hay concurso. Porque todos concurren a la vez. Todos a una. ¿Cierto? Y entonces la ley dice, venga, no, pero aquí vamos a ver primero los primeros y después los demás. Mientras que en el ejemplo que puse de mi hija, el trabajador y los demás, no hay concurso. Cada uno de ellos, si me tuviera que demandar, me demanda en un proceso diferente. Mi hija me demanda ante el juzgado de familia, el trabajador ante el juzgado laboral y el proveedor según lo que sea proveedor, ¿cierto? No hay concurso. Pero en este otro caso sí hay concurso. No puede ir cada uno ante una autoridad diferente, sino que todos van a la misma autoridad porque concurren todos en un solo episodio jurídico. Entonces se paga de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí, muchachos? Lo que nos dicen los artículos 46, 47 y 48 es que los acreedores extranjeros llegan como acreedores externos, pero de último. Llegan de último. Los acreedores extranjeros llegan de último. Entonces, si yo fallezco y yo hice negocios con Diana Lucía en Perú, le debía dinero a Diana Lucía en Perú, le debía dinero a Ramiro en Colombia y le debía dinero a Omaira en Panamá. Estoy hablando de la asociación en Colombia, ¿cierto? La asociación en Colombia. ¿A quién se le paga primero? O sea, se le debe una factura a Ramiro, una factura a Omaira y una factura a Diana Lucía. O sea que ni Ramiro, ni Omaira, ni Diana Lucía están ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, sino que Ramiro está en el quinto. ¿Por qué? Porque es una factura, es un crédito quirografario. Es decir, no, yo no era administrador del patrimonio de Ramiro, o sea que no estaba en el cuarto orden. No es una hipoteca, no estoy en el tercero, no es una prenda, ni es un flete, no estoy en el segundo. No es ni la aduana, ni la DIAN, ni industria y comercio, ni es un trabajador, ni es un hijo, no está en el primero, o sea, está en el quinto orden. Y a Diana Lucía también le debo una factura. Y a Omaira también le debo una factura. Pero aquí nos están diciendo, ojo, a los acreedores a los acreedores
dentro del territorio se les paga primero que los acreedores internacionales. O sea que Ramiro tiene derecho a que yo le pague primero a él que a Omaira, y que le pague primero a él que Diana Lucía. Primero a Ramiro, ya se me olvidó dónde fue que dije, Diana Lucía de Perú y Omaira de Panamá, para volver a recrear los casos. Entonces, ¿qué pasa? Que Ramiro sea acreedor local o nacional no significa que la nacionalidad de Ramiro es colombiana. No, porque aquí no estamos hablando de la nacionalidad de Ramiro o la nacionalidad de Omaira o la nacionalidad de Diana. Estamos hablando de la nacionalidad del crédito. Porque yo me reuní con Ramiro, en México, en Tamaulipas, y él me dice, Manuel, dame garantías. Sí, hombre, es una persona solvente, mira que yo vengo aquí, me quedo en el mejor hotel, viajo en helicóptero privado, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tienes tú en México? No, en México no tengo nada, pero en Colombia tengo mucho. Dice Manuel, entonces no te obligues conmigo con la ley mexicana. Me dice Ramiro, no te obligues conmigo con la ley mexicana. Oblígate conmigo con la ley colombiana. De manera que esa factura o ese pagaré o ese instrumento que me vas a entregar diga que va a ser pago en Colombia. Y de esa manera, Ramiro es un acreedor colombiano. O sea, no que su nacionalidad no es su nacionalidad, es donde me obligué yo a pagarle el crédito. Y Omaira es colombiana, pero yo a Omaira no me obligué a pagarle en Colombia, me obligué a pagarle en Panamá, de manera que Omaira no es una acreedora colombiana. Ay, pero es que ella sí es colombiana porque ella nació en Medellín. No es acreedora colombiana, porque no estamos hablando de su nacionalidad, estamos hablando de dónde tiene que pagarse el crédito. ¿Sí me van entendiendo hasta ahí, cierto? Sí, señor. Sí, profe. Sí, Entonces, profe. eso para que lo tengan en cuenta, muchachos, porque esto a veces se va quedando como cositas por ahí, como trivialidades, y esto es supremamente importante. Aquí estamos hablando de las cosas importantes porque estamos hablando del dinero, del patrimonio, muchachos. Y uno sin patrimonios, ni el cónyuge, ni los hijos, ni los vecinos, ni los amigos, ni la universidad, ni nadie lo quiere. O sea, no, para que no vamos a caer en engaños aquí romanticistas, ¿cierto? Si usted no tiene con qué pagar la matrícula, la universidad le da una patadita, y el cónyuge o la cónyuge le da otra patadita, y los hijos pues también le dan otra, ¿cierto? Entonces, para que no nos vamos a engañar con esto, por eso esto los romanos lo tuvieron claro desde el primer momento, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de cómo asegurar el patrimonio. Y entonces no estamos hablando de que Ramiro cayó nubilado porque me vio a mí y porque me ve las noticias y porque habla y que compré una empresa y que es un montón de cosas. Ramiro dice, no, a mí me da cosas concretas, garantías concretas. Usted, México no tiene nada, usted me da garantías de Colombia. Omaira sí, porque Omaira me recoge en el aeropuerto Tucumán, me ve todos mis lujos, y sobre todo porque los comerciantes tienen algo, o las personas tienen algo, que cuando van a tumbar muestran todo su patrimonio. Uno con los empresarios, cuando el empresario dice que está muy bien, uno dice, este me va a salir con algún enredo a mí. No fue muy bien, estamos vendiendo, este me va a salir con un enredo. Cuando le dicen uno, no fue súper mal, estamos en crisis, ¿no? Este berraco no va a vender la empresa, la está conservando, la está custodiando, simplemente que no quiere ni aumentarle a los proveedores, ni aumentarle a los trabajadores, ni aumentarle al abogado, ni aumentarle a nadie. ¿Cierto? Es más o menos la regla. Omaira, yo fallezco y Diana Lucía debe cobrar en Perú. Omaira debe cobrar en Panamá y Ramiro cobra en Colombia. ¿Qué pasó si yo en Panamá no dejé un solo peso? Omaira puede venir a Colombia, pero no puede competir con Ramiro. ¿Qué pasó si yo en Perú
dejé dinero, pero no el suficiente para pagar la Diana Lucía. Diana Lucía se paga una parte y puede venir por la otra parte a cobrársela a Colombia. Y puede competir con Omaira, porque Diana Lucía y Omaira son extranjeras las dos en Colombia, pero no pueden competir con Ramiro. No pueden competir con Ramiro porque Ramiro es heredero nacional, es acreedor nacional, perdón, heredero no, sino acreedor. Ayúdenme con esos 3 artículos y vamos mirándolo como en el orden. Ayúdenme con el 46, por favor. Artículo 46. Las deudas que deban ser satisfechas en alguno de los estados contratantes gozarán de preferencia sobre los bienes allí existentes al tiempo de la muerte del causante. Claro, los bienes, las deudas que deban ser pagadas en Colombia, la de Ramiro, es que yo me obligué en México, no, yo firmé el documento en México, pero me obligué en Colombia. Y es que Ramiro no es colombiano, no importa, pero la deuda es colombiana. Tiene preferencia. ¿Preferencia sobre quién? No sobre los de primer orden, no sobre los de segundo orden, porque todos esos deben ser pagados en Colombia. Tiene preferencia sobre las que no deban ser pagadas en Colombia. ¿Cierto? Y ahora el que sigue, señorita Omaira María. Artículo 47. Si dichos bienes no alcanzaren para la cancelación de las deudas mencionadas, los acreedores cobrarán sus saldos proporcionalmente sobre los bienes dejados en otros lugares, sin perjuicio del preferente derecho de los acreedores locales. En el caso de Diana Lucía, a Diana Lucía le quedaron una deuda, un crédito en Perú y un bien en Perú. No alcanzó el bien para pagar la Diana Lucía. Ella tiene derecho de venir a Colombia y cobrarlo en Colombia. ¿Dónde se cobra Diana Lucía? En Perú, con los bienes que hay en Perú. Y Ramiro, en Colombia, con los bienes que hay en Colombia. Pero resulta que al momento de Diana Lucía cobrarse en Perú, lo que había en Perú no alcanzó. Entonces, ella tiene derecho de venir por la diferencia a Colombia, pero sin perjuicio del preferente derecho de los acreedores locales como Ramiro, que para efectos es el acreedor local. Y el artículo, dígame Juan Alberto. Profe, y en el caso de que venga Omaira de Panamá y Diana Lucía de Perú a cobrar a Colombia y la deuda sea en el mismo orden y en el mismo grado y haya, por ejemplo, a una le debe 700, a la otra 800, pero hay solo 1000, ¿cómo se distribuye? ¿Proporcionalmente? Proporcionalmente, sí señor, proporcionalmente, a prorrata. Leamos el artículo que sigue y ahí nos va dando ya la luz completa de todo esto. Perfecto. Artículo 48. Cuando las deudas deben ser canceladas en algún lugar en que el causante no haya dejado bienes, los acreedores exigirán su pago proporcionalmente sobre los bienes dejados en otros lugares, con la misma salvedad establecida en el artículo precedente. Exacto, en el caso de Omaira, que fue a Panamá y no había bienes. Entonces Omaira viene, mientras que Diana Lucía viene por una parte, Omaira viene por todo. Pero en Colombia, Diana Lucía y Omaira están en las mismas condiciones. Son acreedores extranjeros. Entonces, miren como Ramiro estaba en la misma condición de Juan Alberto. A Juan Alberto le debía aquí una plata por cánones de la bodega. A Giovanni le debía dinero por otros servicios que me prestó. Y a Ramiro le debía porque fue proveedor mío. Pero a los 3 les debo en Colombia. Los 3 son acreedores quirografarios. A los 3 les pago en el 5º orden. Y si no alcanza, se les paga pro rata. Pero a Diana Lucía y a Omaira no, porque ellas no son acreedoras locales, ellas son acreedoras internacionales. De manera que ellas llegan a un 6º orden, que es el de los acreedores extranjeros. Y se les paga de último. Dentro de los acreedores externos, no confundan externos con extranjeros. ¿Cierto? Externos son los que no son herederos. ¿Cierto? Y ellos dentro de los acreedores externos son los últimos, de manera que se les paga de último y a prorrata, si alcanza para pagarle a todas, se les paga todo a todas. Y si no alcanza, se les paga proporcionalmente. Ahora, fíjense ustedes que aquí no hay xenofobia. O sea, no es un asunto de que se prefiera a los nacionales por encima de los extranjeros. Porque en el ejemplo que puse, Omaira es nacional y Ramiro no.
Entonces no se está prefiriendo al nacional sobre el extranjero. Se está prefiriendo la diligencia. ¿Por qué? Porque Ramiro, en el ejemplo que estoy poniendo, él tuvo la diligencia de asegurar su patrimonio, como lo pudo haber hecho Juan Alberto. O sea, cuando yo voy a contratar con Juan Alberto y le propongo un contrato de 10.000 millones de pesos, Juan Alberto me dice, Manuel, muéstrame tus estados financieros. Estamos partiendo de que los estados financieros míos están bien hechos y son honestos. Juan Alberto me dice, Manuel, yo sí puedo hacer negocios contigo, pero no por 10.000 millones, sino por 5.000, porque los estados financieros tuyos muestran que tú aquí tienes todo tu patrimonio feriado con un montón de gente. ¿Sí? Uno pide los estados financieros para estudiarlos y para con fundamento en ellos tomar decisiones. Dime, Diana Lucía. Diana. Profe, se levantó la manito. Qué pena. No te escucho, Diana Lucía. Aló. Hola. Profe, que le levantó sin Diana, culpa. sí, Se le levantó sin culpa. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, ahí le volvió a levantar, pero bueno. Entonces, lo que decía es, si Ramiro tuvo la precaución de decir, Manuel, es que yo no puedo dejar que tú te obligues conmigo con la ley de Tamaulipas, porque tú en Tamaulipas no tienes un peso, tú en Tamaulipas eres un pobre, oblígate conmigo con la ley de Colombia. Yo le mostré mis estados financieros de Colombia. Si Omaira aceptó que yo me obligara con ella en Panamá, es porque Omaira no miró nunca mis estados financieros. Porque si los hubiera mirado, hubiera sabido que no podía dejar que yo me obligara con ella con la ley de Panamá. Porque ella que me dice, Manuel, tú en Panamá eres un pobre, podrás recorrer la ciudad en helicóptero, viajar del aeropuerto al hotel en helicóptero, podrás quedarte en el mejor hotel de Panamá, podrás ir a los sitios más exclusivos, pero tú en Panamá eres un pobre. Eres tan rico como un turista que visita la ciudad y se va al día siguiente y se lleva los $500 con los que entró. Y Diana Lucía, si Diana Lucía no se dio cuenta cuál es mi estado del patrimonio en Perú, es porque pasó lo mismo. Entonces el derecho no los puede poner en plan de igualdad cuando los tres no fueron igualmente diligentes. ¿Y qué es lo que hace el derecho? Yo privilegio a Ramiro, que fue más diligente, sobre las otras dos que no fueron tan diligentes. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bueno, no le pregunto a Marta Cecilia porque esa señorita con esa voz y en ese clima de Santa Elena, Estoy nos vamos a quedar jodida. sin ella. Estoy jodida, profe. Sí, en ese clima, señorita, usted no se va a aliviar. Tiene que irse para tierra caliente, para San Jerónimo. Bueno. No, yo prefiero ese clima, doctor. Eso es una belleza por allá. Ojalá nos invitara a nosotros. No, eso hay que ir para allá para tomar aguardiente, pero es que no es como tiene la voz. Es el asunto es por la voz, Víctor Hugo. No es por el clima, ¿no? El clima puede ser muy bueno. El problema es que en ese clima, con la voz que tiene en este momento, y eso si no dejaron entrar a Djokovic a Australia, a Marta Lucía tampoco nos debe dejar entrar a nosotros a Santa Elena en estos días. No escucha como tiene la voz. Mentira, los perjudico. Los perjudico. Los perjudica, sí, señorita. Ya parece que van a dejar jugar a Djokovic en Australia. Bueno, el artículo 49, ya pasamos aquí al plano de los acreedores internos. Recuerden que los acreedores internos en la sucesión se dividen en dos. Los que son a título singular, que están primero, y los que son a título universal. Sin embargo, los a título singular no prevalecen sobre los herederos forzosos, ¿cierto? No prevalecen sobre los herederos forzosos. Entonces, leamos el artículo que sigue sobre los legados, artículo 49. Artículo 49.
Los legados de bienes determinados por su género y que no tuvieran lugar designado para su pago se rigen por la ley del lugar del domicilio del testador al tiempo de su muerte. Se harán efectivos sobre los bienes que dejen dicho domicilio y en defecto de ellos o por su saldo se pagarán proporcionalmente de todos los demás bienes del causante. Gracias, Omaira María. Miren, bueno, si no hay testamento, no hay legado. No pierdan de vista eso. Si no hay testamento, no hay legado. Yo nombro a Beatriz Eleida mi legataria. Por ahí, muchachos, uno escucha expresiones, a los abogados les suena muy feo cuando los abogados dicen que murió sin herederos. Eso cuando lo dice la persona común y corriente, puede ser ingeniero, médico, contador, arquitecto, etcétera, pero no es abogado y dice murió sin herederos. Perfecto, uno lo entiende perfectamente. O sea, aquí no estamos hablando de una brutalidad de ellos, porque ellos son muy expertos en su tema. Pero un abogado no puede decir que una persona murió sin herederos. Un abogado, o sea, como cuando le llega el trabajador, uno dice, es que yo estoy trabajando en una empresa sin contratos. Perfecto, eso le queda muy bien al trabajador porque él no tiene el conocimiento técnico de los abogados. Pero que un abogado dice, no, es que él estaba trabajando sin contrato, eso es, muchacho, eso es agresivo. Eso es, uno dice, cuando el abogado dice que alguien está trabajando sin contrato, uno dice, aquí estoy es frente a nada, ¿cierto? Cuando alguien dice que murió sin herederos, o sea, murió sin parientes, tal vez, pero sin herederos no muere nadie. Nadie. Todo el mundo tiene herederos. Entonces, para que no lo perdamos de vista. Entonces, Beatriz Eleida puede ser mi pariente o no. Yo la vuelvo mi legataria por testamento. Y miren que el artículo habla del legado sobre bien genérico. ¿Por qué no habla del legado sobre cuerpo cierto? Por obvias razones. Porque el legado sobre cuerpo cierto se paga donde el cuerpo cierto existe. Eso no tiene, o sea, la norma no tiene que decir porque eso está dicho a priori. Si yo le delegué a Beatriz Eleida una obra de arte concreta, específica, o un apartamento situado en el sector de Miraflores, en la ciudad de Lima, pues ¿dónde lo va a hacer efectivo? En Miraflores, Lima, y punto. O sea, eso no necesita explicación. Pero cuando son bienes genéricos, entonces Beatriz Eleida, ¿dónde vive Beatriz Eleida? ¿Dónde está domiciliada? En cualquier parte del mundo. ¿Dónde lo va a hacer efectivo? En mi domicilio. Y si los bienes de mi domicilio no alcanza, entonces porque yo le dejé 1.000 millones de pesos, y dice, bueno, yo voy por 500 que quedaron en Colombia, y voy por otros a Panamá, y voy por otros a proporcional en las diferentes partes. Eso es lo que tiene que ver con el legado. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Perfecto. Y vamos para el último artículo de este capítulo. Artículo 50. La obligación de colacionar se rige por la ley de la sucesión en que ella sea exigida. Si la colación consiste en algún bien raíz o mueble, se limitará a la sucesión de que ese bien dependa. Cuando consista en alguna suma de dinero, se repartirá entre todas las sucesiones a que concurra el heredero que deba la colación proporcionalmente a su haber en cada una de ellas. Gracias, Omaira. Entonces estamos hablando de, ya ustedes vieron sucesiones, ¿cierto? ¿Qué es colacionar, muchachos? Profe, es como lo que se debe tener en cuenta al partir la herencia. ¿Qué más tienen por ahí? Traer la masa herencia. Ay, profe, es que casi no puedo hablar. El valor de los bienes. Elena, María Andrea. El valor de los bienes, profe. Los beneficios que un heredero forzoso, concurrente con otros de igual carácter, ha recibido del shihus por actos intervivos. Claro. Aquí estamos hablando, Juan Alberto,
Oiga, ahora sí me preocupé por María Andrei. Esta María Andrei la tenemos más enferma que Marta Cecilia. A María Andrei ya ni el jengibre le va a hacer efecto. Estamos hablando, Juan Alberto, de que habría que traer, ¿cierto?, a colación, traer a colación. Uno trae a colación lo que pertenece a, pero está por fuera del tema. Estamos hablando de personas que no las dejan mirar por el COVID y digamos, decimos traigamos a colación a Djokovic. Estamos hablando de jugadores de fútbol y traigamos a colación a James. Traer a colación es algo que pertenece a, pero que está por fuera. En materia de sucesión, sucede exactamente eso, Juan Alberto. Traemos a colación, como decía usted, los bienes que pertenecen a la masa herencial, pero que figuran por fuera de la masa herencial. Figuran por fuera de la masa herencial. Y solo para efectos de legítimas rigurosas. Solo hablamos de traer a colación cuando hay herederos forzosos. De lo contrario, no opera la traída a colación, porque se entiende que es la voluntad del causante. Entonces, en un ejercicio donde yo fallezco, olvidémonos ya de todos los demás acreedores y quedemos en que yo tengo una masa herencial. A mí se me conocen bienes por 20.000 millones de pesos y tengo 2 hijos. Paco, al que adoro, y Plinio, al que no quiero porque eso me lo impuso el juez de familia y me impuso una carga y yo no quiero a ese muchachito, ¿cierto? Como decíamos por ahí, que eso suena muy brusco, pero así decíamos en la calle, ¿cierto? Tuvo un hijo por la calle. Yo no sé si ustedes escucharon esa expresión, que era bastante agresiva. Entonces, o sigue siendo porque la seguimos utilizando. En todo caso es que tengo el hijo al que quiero y el hijo al que no quiero. En esa circunstancia, donde yo tengo el hijo al que quiero y el hijo al que no quiero, por las razones que sea, yo puedo beneficiar a uno en relación con el otro sin violar la norma jurídica. Si mi patrimonio es de 20.000 millones de pesos, ¿cuál es el mayor monto que yo le puedo dejar a Paco sin violar ninguna norma? ¿Y cuál es el menor monto que le puedo dejar a Plinio sin violar ninguna norma? Díganme eso con números concretos. La masa herencial es de 20.000 millones. ¿Cuánto? 25 y 50, que es de 20.000, para dividirlo en cuartos, 4 por 5, 20. Puedo dar el 25 porque puedo disponer de él, otro 25 para uno de mis herederos, entonces ya sería el 50, más el 25, no, 50%, sí, por ser mi heredero, por mejorar uno de mis herederos y por aquello a libre disposición, o sea que puedo con el 75 dejarlo a él y al otro con el 25, que eso sí me obliga a la norma. Exactamente, exactamente. Significa que yo a Paco le puedo dejar 15.000 millones y a Plinio 5.000 millones, ¿cierto? Así tal cual como está diciendo usted. Entonces, pero sucede que yo a mi hijo Paco le pongo una finca de 10.000 millones. Donación, hago una donación. Dono y le digo, le doné una finca de 10.000 millones. Luego le dono una maquinaria por 5.000 millones. Y fallezco, dejando 5.000 millones de bienes en la herencia. O sea que ahí la masa herencial figura como con 5.000 millones. Por eso es que lo otro habría que traerlo a colación porque está por fuera. Si estuviera dentro no habría que traerlo a colación, está por fuera. Entonces mi hijo Paco llama a Plinio y le dice, hermanito, murió mi papá y dejó apenas 5.000 millones. Entonces vamos a hacer la sucesión y a partirnos de esos 5.000 millones en partes iguales. 2.500 y 2.500, porque la masa herencial de mi papá al morir era de 5.000 millones. La partimos por igual, mitad y mitad. ¿Qué le dice Plinio? No, hermanito, así no es. Así no es.
porque la masa de mi papá visible sí es de 5.000, pero la masa de mi papá total era de 20.000. Y a mí de 20.000 debieron tocarme por lo menos 5.000. De manera que la masa herencial de los herederos forzosos debió ser por lo menos de 10.000. De manera que, le dice Plinio a Paco, vamos a traer a colación bienes que hacen parte de la legítima rigurosa y que como tal no debieron salir de la legítima rigurosa. De manera que no vamos a traer a colación los 20.000 millones, pero sí vamos a traer a colación la cantidad de bienes suficientes como para que la legítima rigurosa se conserve. Y si la sucesión era de 20.000, la legítima rigurosa es de 10.000. Traigamos a colación 5.000 millones de pesos de los que mi papá te dio en donación. Y ahí se crea algo que se llama acervo imaginario. O sea, Paco no tiene que devolver los bienes concretamente a la sucesión, sino que los ubican en un acervo imaginario. Y ahora decimos, y ahora sí tenemos 10.000 millones. 5.000 millones líquidos que están en un banco y 5.000 millones en un acervo imaginario representados en una maquinaria que mi papá le donó a Paco. Como tenemos 10.000 millones y los vamos a repartir entre dos, los repartimos. Para pagarle a Plinio, se le dan los 5.000 millones líquidos. Para pagarle a Paco, los 5.000 millones que están en el acervo imaginario, que se trajeron a colación, y se le paga. María Andrei, dime, María Andrei. Profe, ¿y si se donó a otra persona? Voy a escribir. Déjame, yo me pongo el audífono y te escucho mejor, María Andrei. Es que aquí estoy en un portátil y... Estas mujeres todas están afectadas de la voz, doctor. Sí, estamos fregados. No, pero ni con el audífono le va a escuchar, doctor, porque es muy mala la voz. Oiga, ahí le escribió por el chat. Esa que termina siendo la ambición de todo hombre, que las mujeres estén con poquita voz, por lo que decía un cura por allá, creo que es de Guatemala, que decía que hablan 5.000 palabras al día y que si no las hablan se les acumula. Mentira, María Andrei, es por molestar que digo eso. Déjame, yo leo el chat. Por ahí hay un poema de Neruda, María Andrei. Un poema de Neruda, que es el poema 15, que dice: me gustas cuando callas porque estás como ausente. Si dona a otra persona, pasa lo mismo, María Andrei. Pasa exactamente lo mismo. A mí me tocó aquí una sucesión de un señor. El señor tenía 3 hijos, lo formó profesionalmente, un buen padre de familia, lo formó profesionalmente y los hijos se fueron del país y el señor quedó aquí en su soledad de los padres con su buen patrimonio. Entonces se consiguió una jovencita muy linda y muy atenta que estuvo muy pendiente de él, pues lo ayudó a bien vivir sus días y el señor, en recompensa, en gratitud por esa forma como la jovencita le ayudó a bien vivir sus últimos días, le donó buena parte de sus bienes. Estamos hablando de antes del 2019, donde la ley solo le permitía donar el 25%, libre disposición, como decía Ramiro ahora, porque ya permite el 50%. En aquel momento permitía donar solamente el 25%, sin afectar las legítimas rigurosas, y el señor le donó bienes en San Jerónimo, en Santa Fe y en Llano Grande, que valían cerca del 50% de la fortuna de él. Cuando llegaron los herederos, yo era el abogado de ellos, me buscaron, nos acercamos a los bienes y nos encontramos que los bienes habían sido afectados por una donación. Y entonces hablamos con la señorita, pues le expresamos nuestra gratitud por todo lo que había hecho con el señor, de ayudarlo a bien vivir, pero también le dijimos que teníamos derecho a traer a colación los bienes que se le habían donado. La señorita en principio nos dijo que por nada en el mundo.
que eso era de ella, pues que se lo habían donado, pues nosotros le explicamos las circunstancias, ella consiguió un abogado y el abogado le dijo que sí, que el abogado pues de manera, porque hay veces que uno se mete en el pleito por el pleito, cuando uno como abogado se mete en el pleito está pensando en uno y no está pensando en el cliente. Afortunadamente el abogado le dijo, pues que no tiene sentido, se le dio una recompensa por evitar el pleito, ¿cierto? La recompensa pues por evitar el pleito, se le propuso a ella que de eso con su 25, traigamos a colación todo lo que excede el 25 y le damos una recompensa, que es lo que costaría el trámite del abogado, el pleito y todo el desgaste de demás, y la señorita aceptó. Es decir, traemos a colación lo que se había dado en exceso María André. No sé si me hago explicar por ahí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, don Hilder, dígame usted. Profe, entonces, ¿dónde queda? Se supone que el derecho mira hacer lo que, perdónenme la palabra, lo que bien se le venga en gana con sus bienes. O sea, se supone que mientras tenga vida, yo puedo hacer con mis bienes lo que quiera. Finalmente, solo serán mis herederos cuando yo fallezca. Y se supone que se hereda lo que al momento del fallecimiento se tenía. Si ya lo doné, ya no lo tengo, ya no hace parte de mis bienes en teoría. O sea, entonces, ¿qué sentido tiene donar algo si luego posiblemente alguien va a venir a reclamar sobre esas donaciones? No me queda como claro ahí esa parte, porque por lo que entendía era que uno en vida puede hacer lo que bien le parezca con sus bienes y de ahí en adelante, porque los herederos solo serán herederos al momento de mi muerte, antes no. Claro, sí, Hilder. Lo que pasa es que hay un asunto, eso tiene todos los debates del mundo, ¿cierto? Que ha habido mucha gente en contra de la herencia a través de la historia. Pero hay una razón de ser de esa figura. Y fíjate tú, ustedes cuando en quinto semestre trabajaron la donación, que es uno de los contratos importantísimos en el derecho, supremamente importantes en el derecho. Yo espero que le hayan dedicado el tiempo y la atención a ese contrato de donación, porque es supremamente importante. Por ahí hay una película de Tom Cruise. Pues ustedes saben que como todas las películas de Tom Cruise, pues tienen su parte de acción y de todo eso. Es una película muy vieja, de por allá del 90. Creo que se llama como La Firma o el staff o algo así. Que es la firma de abogados dedicadas exclusivamente pues a la parte tributaria. Esto que es una de las partes más duras del derecho y que es una parte pues con la que ustedes como abogados, si quieren entrar a la parte empresarial, tienen que familiarizarse. Porque una de las cosas más complejas de todo empresario es la parte tributaria. Y esa película pues orbita con una serie de escenas de acción y todo, pero orbita en torno al asunto tributario y al papel que cumplen los abogados en las empresas. Que uno es el papel que cumple el contador y otro es el papel que cumple el abogado en la parte tributaria. ¿Por qué menciono todo esto? Porque una de las grandes herramientas que tenemos en Colombia con las empresas es la parte la donación, ¿cierto? Como herramienta tributaria es la donación. Saber donar y saber a quién donar, ¿cierto? Uno les dice a las empresas, muchachos, mire, usted tiene que aumentar el gasto, tiene que aumentar los costos. Si usted no aumenta los costos, usted va a trabajar para el gobierno. Y si va a trabajar para el gobierno, va a trabajar para la corrupción. O sea, no evada, no eluda. Pero usted puede hacerse publicidad de manera gratis. Ustedes lo vieron. Ahora, que eso puede ser inmoral. Es que moral es moral y eso se lo dieron ustedes en el primer semestre de Derecho, para que no van a caer ustedes en enredos de que la moralidad, moral es moral y derecho es derecho. Ustedes vieron a las empresas en pandemia donando. Una empresa donando 2.000 millones de pesos, otra empresa donando 5.000 millones de pesos. Eso sí, si ustedes la vieron es porque no hay donación sin foto, ¿cierto? No hay donación sin fotos. Cuando ustedes salen a repartir
agüita de panela con panes de sal por la calle, a los habitantes de la calle, si lo hacen sin fotos, están fregados, ¿cierto? Eso es con fotos, todo eso es con fotos. Regalos a las niñas de la calle, con fotos. Donaciones al vecino, con fotos. Todo eso es con fotos, porque esa es la publicidad gratuita que usted se está haciendo, ¿cierto? Como empresario, como comerciante, usted está diciendo, regalamos tantos almuerzos, regalamos tantos desayunos, regalamos tantas anchetas, regalamos tantas cosas, y usted pone eso y dice, no, esta es la empresa, ¿cierto? Hubo un empresario que salió y dijo, le voy a pagar el salario a todos mis trabajadores. No, pues, ¿cómo así? Y es que pensabas no pagárselo. Es que a los trabajadores hay que pagarle el salario. Y entonces la gente dice, qué súper empresario. Mi señora me preguntó un día, y allá venden ropa para mujeres, no solamente para hombres. Ay, porque yo quisiera comprar en esa tienda porque él le iba a pagar el salario a todos sus trabajadores. Y pues yo también le pagué el salario a todos mis trabajadores. ¿Cierto? Contrátame a mí como abogado para tu divorcio. Porque es que, pues pero son cosas, es la forma como se dice. Entonces la donación la utilizamos de esa manera, ¿cierto? Estamos donando una cantidad de cosas. Yo recuerdo cuando yo estaba en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia es un grupo empresarial muy grande porque recibe cantidades de bienes. Y entonces, recuerdo que nos donaron una finca de 5.000 hectáreas. Nos donaron un edificio de 12 pisos aquí en el centro de Medellín. Lo que pasa es esto. Si yo le voy a donar, yo llego donde Mayra y le digo, Mayra, yo te voy a donar un carro para tu fundación. O te voy a donar un apartamento para que montes tu fundación. Y entonces tú me das a mí el certificado de donación por 1.000 millones. Y Mayra me dice, Manuel, pero es que el apartamento no vale 1.000 millones. Es que no te lo estoy cobrando, Mayra. No te lo estoy cobrando. Te lo estoy donando. Deja de ser tacaña hasta para recibir una donación. Te estoy donando un apartamento de 600 y eres tacaña para decirme que te estoy donando un apartamento por 1.000 millones. Y entonces Mayra me recibe una donación de 1.000 millones. No sé si me hago entender, no profundizo en esto. Profe, sí, pero qué pena. ¿Con qué sentido las empresas al hacer donaciones por X montos tienen algunos beneficios, por ejemplo? O sea, ¿qué sentido tiene para esa persona que está recibiendo ese apartamento de 600 certificarlo por 1.000 cuando ella va a tener que en su momento declarar sobre los 1.000 y le van a cargar esos 1.000 que recibió como donación, no los 600? Para temas tributarios, ¿o qué sentido tiene la persona al recibir la certificación de por 1.000 y no por 600? Porque yo voy a utilizar como mecanismo de descuento en la donación un porcentaje sobre 1.000 millones y no un porcentaje sobre 600 millones. Y yo, Mayra, o me certifica los 1.000 o le doy la donación a otro que me certifique los 1.000. No sé si me hago entender, Hilder. Sí, señor. Muchas gracias. Dígame, don Juan. No, además porque uno lo lleva la donación contra los impuestos que se pagan y se descuentan de ahí y vuelven a quedar otra vez en la caja, como se dice. Claro, es que esa es la ventaja. Es decir, aunque no descuento todo, pero además lo voy a mostrar siempre. Es decir, siempre yo voy a mostrar. Aquí está el edificio que yo le doné a Mayra, aquí está el apartamento que le doné. Siempre lo voy a mostrar y lo voy a poner en mi récord, lo voy a poner en mi score de trabajo, etcétera. Entonces me estoy haciendo publicidad con eso. Y las universidades le dan a uno, por ejemplo, becas. Una beca es una donación remuneratoria. Ojo, porque por ahí manejamos el concepto de la donación a título gratuito y no todas son a título gratuito, ¿cierto? No todas son a título gratuito. Entonces, para ya concretar en el tema suyo, don Hilder, porque la ley y el derecho siempre sospecha de la donación. Porque miren lo que le estoy diciendo, que con esa donación todas tienen un tufillo de mala fe y por eso la donación después que pasa de 50 salarios mínimos debe ser solemne, porque estamos partiendo. Una cosa es que don Hilder se gaste la plata de él en un casino. Una cosa es que don Hilder hizo un negocio y le salió mal y entonces tenía una cantidad de plata y ahora tiene menos. Pero cuando es donación, el derecho dice, aquí
hay algo que está mal. Por eso le piden a usted que haga la insinuación. Y entonces fíjense, don Hilder, que siempre la donación tiene una sospecha. Y en esa sospecha es donde si yo pudiera donar los bienes a mi gusto, entonces yo, primero que todo, podía defraudar todos los terceros del mundo. Los defraudo. ¿Por qué? Porque yo le doné a Omaira, le doné a Beatriz, le doné a María Andrei, todo, y usted vino a cobrarme a mí y ya yo no tengo por qué doné. Primera medida, dice, no, es que hubo una simulación. No hubo simulación, aquí está que es una donación. Ah, perfecto. Entonces ya yo lo defraudé a usted. Y en segunda medida, yo defraudo a mis hijos. Es decir, mire usted en el ejemplo que yo pongo del hijo que no quiero. O sea, cuando yo me tuve relaciones sexuales con la señorita a la que no quise, que como dicen por ahí, yo lo he escuchado muchas veces, el hijo por accidente, ¿cierto? Que es lo más violento que puede uno decir de un hijo. Dice, no, es que fue un accidente, entonces el juez me impone el hijo, ¿cierto? Y yo no quiero ese hijo y yo hago lo posible por esconderle cuánto gano y hago lo posible por esconder un montón de cosas. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando yo me muera? Yo, antes de morirme, todos mis bienes se los dono a un hijo y el otro lo dejo sin nada. Si ese hijo no pudiera traer a colación los bienes, yo lo estaría defraudando. Y lo mismo pasaría también con la señorita, porque en este caso yo estoy hablando de una señorita bien pensada, bien actuada, que acompañó al Señor. Y existen muchas, ¿cierto? Porque muchas veces se califican esos comportamientos de los jovencitos o de las jovencitas, que ¿qué hace este jovencito con una señora mayor que él? Pues la está ayudando a bien vivir sus días, ¿o qué cree? ¿Cierto? ¿Y qué hace esa jovencita con un señor mayor que él? Pues lo está ayudando a bien vivir sus días, y usted no se queje, porque todo el mundo tiene forma de sacrificar cosas, y aquí está sacrificando más el jovencito o la jovencita que el señor. Pero también puede haber casos en que esas donaciones son manipuladas, ¿cierto? A mí me tocó un caso de un señor, no voy a decir el lugar, pero el señor hizo una transferencia un día de 16 propiedades y al día siguiente murió. Y eso fue lo que nos prendió como toda la alarma, ¿cierto? Toda la alarma para entender que aquí algo estaba funcionando mal. Entonces, es esa sospecha que existe sobre la donación, don Hilder, que fíjese que el derecho sí permite la donación, pero sin afectar la legítima rigurosa de un lado. Ahora, el señor en este caso que le estoy diciendo afortunadamente hizo donación. Donde el señor no hubiera hecho donación con la jovencita, sino simulación, ¿cuánto le hubiera tocado a la jovencita? Nada de cookies. ¿Cómo? Nada de cookies. 0 pesos, 0 centavos. Claro, que pasa con muchos papás que no hacen donación con el hijo, sino que le hacen simulación. Simulan venderle. Y cuando simula venderle, esa platica la perdió. Y puede perder esa platica y más por ocultamiento de bienes. Entonces, es como la razón de ser, don Hilder, que existe una sospecha, que existe una presunción de mala fe con la donación. ¿Cierto? El derecho tiene una presunción de mala fe que usted la evidencia en la necesidad de insinuación. ¿Cierto? De insinuación. Por eso hay que insinuar para poder donar después que el monto de bienes valga más de 50 salarios mínimos. Vámonos para Tinto. Si tienen preguntas, se las escucho de una vez o se las escucho venir de Tinto para que se tomen el tinto y cambiamos de tema. María Andrei, te escucho, María Andrei, o te leo. Profe, en el chat. En el chat, ya miro tu chat, María Andrei. No, la nulidad es un asunto completamente diferente, María Andrei. O sea, la nulidad, uno puede mirar la nulidad de la donación porque, por ejemplo, no cumplió con los requisitos de la donación. Pero eso no tiene que ver con el momento. No, aquí lo que estoy hablando, María Andrei, es la sospecha. O sea, ahí lo que se genera es una sospecha, ¿cierto? Como cuando el colombiano aseguró a la mujer por $2.000 millones en California, y la mujer se viene para Barranquilla y la matan en Barranquilla sin que tenga antecedentes ni nada. O sea, hay casos, María Andrei, que generan sospechas, ¿cierto? Y uno como abogado, pues nosotros los abogados vivimos de pensar mal, no de actuar mal. ¿Sí? No de actuar mal, pero sí de pensar mal. O sea, siempre tenemos las peores percepciones de todo. Y si no pensamos mal, no podemos ser hasta buenos docentes, pero no seremos buenos abogados.
hay que pensar mal. Por ejemplo, yo pienso mal de la pregunta que me hiciste. Mentiras, María, es por molestarte. Dígame, don Hilder. Profe, que aprovechando que los compañeros van al cafecito, y le hago una pregunta que es, a mí me genera cierta duda. Usted ahorita hablaba de la simulación de la compraventa. Entonces, digamos que en mi caso, mi padre y mi madre tomaron la decisión en vida de ambos de poner a nombre de mi hermana y mío dos propiedades, 50 y 50, a través de una compraventa. Ya hay escrituras, ya hay todo, ¿cierto? Hay una tercera propiedad que, pues, en teoría es para mi hermano, pero esas otras dos propiedades se hizo una simulación de compraventa, que ya están las escrituras. Eso fue hace 4 o 5 años, mi padre ya murió. Entonces, no, es decir, si uno está hablando de que se hizo simulación de compraventas y no hay ningún interés en disputar eso, no pasa nada, Hilder. No, pero ahí es donde viene la duda, de que, por ejemplo, mi hermano a futuro, porque él no lo sabe, él considera que todavía las 3 propiedades, por decir algo, están ahí. Él no conoce esa existencia de que ya hay 2 propiedades que están a nombre de mi hermana y mía, por decir algo. Claro. A futuro, cuando muera mi madre, él podría alegar que hubo ahí algunas interés de ocultar esas otras 2 propiedades para que no entren dentro de la masa sucesoral. Sí, claro, completamente. Él puede alegar eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Hilder? Si su hermana decide quedarse con una, usted con la otra y dejarle la tercera a él, pues él qué interés va a tener en pedir la simulación. Pero si las 2 personas a las que ya se beneficiaron con bien quieren ir por la tercera parte del apartamento que queda, él va a decir, venga, traigamos a colación. O ni siquiera traer a colación, porque aquí no hay que traer a colación. Aquí hay que destruir las simulaciones que hay y traer toda la masa herencial, no trayendo a colación, sino que destruida la simulación se trae toda la masa herencial y se distribuyen por partes iguales. Como hay. ¿Cómo demostraría la simulación? Porque uno, como dijo, la ley establece que yo le puedo comprar a mis padres. O sea, ¿cómo demostrarían de que fue una simulación o un interés por evitar que el tercer hijo se beneficiara sobre eso? Además, porque hay unas diferencias de valores importantes entre las 3 propiedades. Claro, no, como se demuestra toda simulación. La trazabilidad. Es decir, como se demuestra toda simulación. Es decir, eso no siempre es fácil, porque eso en decirlo en teoría es fácil, pero no siempre es fácil. Pero, ¿cuál es el flujo de caja que usted tenía para comprar el bien? ¿Cierto? Es decir, mi papá dice que le vendió a Juan Alberto un apartamento por 1.000 millones de pesos. Ahora, primera pregunta, ¿Juan Alberto tenía los 1.000 millones de pesos? Segunda pregunta, esos 1.000 millones de pesos entraron al patrimonio de mi papá. Y a mí lo que me toca demostrar, todo el debate probatorio va a consistir en eso, en si Juan Alberto tenía o no tenía 1.000 millones de pesos disponibles, líquidos. O sea, además, porque Juan Alberto puede tener una finca por allá de 5.000 y por allá otro, no, pero es que además tenía los 1.000 millones de pesos con lo que dice que le compró a mi papá, primer punto. Y segundo punto, al patrimonio de mi papá sí entraron los 1.000 millones de pesos, porque si Juan Alberto los tenía, pero nunca entraron al patrimonio de mi papá, significa que mi papá sí le vendió a Juan Alberto, pero Juan Alberto no le ha pagado a mi papá. Ese es el debate probatorio fundamentalmente ahí, el de Johnny. Pero vuelve uno al mismo punto, profe, y es de que uno en vida entonces no podía hacer lo que le dé la gana con sus bienes. Ejemplo, o sea, ellos en vida quisieron vender a sus 2 hijos y se hizo escrituras y todo el cuento, pasan 10, 15 años más y el tercer hijo, al momento de fallecer, por ejemplo, en este caso mi madre, va a decir, listo, bueno, quedan esas 3 propiedades. No, hermano, no hay 3 propiedades, hay una, porque si nosotros 2 ya le compramos estas 2 propiedades a ella, solo queda una, no hay problema, quédese con ella. Él va a decir, no, pues ¿cómo así? Es que esta vale muchísimo menos de lo que valía estas otras 2 propiedades. Entonces va a empezar a alegar algo, pero entonces ¿dónde queda el derecho a que en vida las personas hagan lo que quieran con sus bienes? Si lo vendieron y no hay necesidad de demostrar, porque es que volvemos al mismo punto. Uno es heredero después de muertos sus padres. Antes no hay no tiene nada. Claro, lo que pasa es que yo sí puedo hacer lo que quiera con mis bienes, pero sin perder de vista que mis bienes son prenda general de garantía de mis acreedores. ¿Y mis acreedores quiénes son? Los externos y los internos. Entonces yo sí puedo, es decir, yo sí puedo irme al casino y apostar mi casa, pero yo no puedo decir que le doné a mi casa a Omaira para no pagarle a Juan Alberto.
O yo sí puedo irme al casino y apostar mi casa y dejar mis hijos en la calle, pero no puedo coger mis bienes y dárselos a un hijo y dejar al otro en la calle. No sé si me hago entender, Hilder, pues me perdona el extremo en que lo pongo. Sí, sin problema, más o menos, y lo que queda uno ahí como, pues, Sí tengo esa libertad, pero esa libertad tiene unos límites que son los derechos, los derechos o las expectativas de derecho o las proyecciones de derecho que tenga sobre los bienes. Y fíjate tú que el derecho da opciones, o sea, el derecho da la opción de que si el papá quiere beneficiar a un hijo, hágalo con donación y hágalo respetando el marco normativo respecto de los demás hijos, de las legítimas rigurosas. ¿Sí bueno, estamos, don Hilder? sí, profe, que mejor dicho, como dije por aquí, somos libres, pero en palabra, porque realmente libertad no hay, o sea, siempre vamos a Sí, estar. no, no, hay restricciones, pues, porque fíjate que es que, pues, es lo mismo como cuando yo voy manejando. Yo puedo manejar mi carro, sí, pero con las reglas del tránsito, es decir, a la velocidad que es, por la dirección que es, y sin atropellar al peatón. Es más o menos eso, Wilder, pues, libre sí, pero con un marco normativo. Bueno, pero ahora entonces más adelante cómo nos defendemos de eso. Listo, hombre. Eso, profe, gracias.
Ya estamos por aquí, señores. Sí, señor. Sí, profe, acá estamos. Sí, señor. Perdónenme un momentico, yo pongo a Sí, doctor, por aquí aceptándole a una vecina que me invitó a un vinito.